Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludos a todos. En esta ocasión lo que vamos a ver en este video es cómo podemos exportar en diferentes opciones nuestra base de datos a un script de SQL para que nosotros en algún momento podamos usar estos archivos como respaldo o para migrar la información a algún otro servidor, a alguna computadora. Muy bien, entonces ya hemos empezado nuestra sesión en MySQL. Vamos a ver qué bases de datos tenemos. Tenemos ahí dos bases de datos que me van a servir para poder llevar a cabo el ejercicio para que ustedes vean cómo es que se exportan esas bases de datos a un script de SQL. Por lo primero que tenemos que hacer es salirnos de la base de datos. Previamente vamos a revisar este, cómo están estructuradas estas bases. Vamos a ver aquí la tabla, la base de datos papelería. Vamos a ver nuestras tablas, clientes y teléfonos. Vamos a utilizar otra base de datos, mi empresa y tables. Entonces ahí de manera general se está viendo el contenido de la base de datos papelería que tiene clientes y teléfonos y el contenido de la base de datos mi empresa que tiene centros, departamentos y empleados. ¿Ok? Con esto en mente entonces ya podremos verificar más adelante que la exportación de nuestros datos haya sido correcta. Vamos a salirnos entonces de MySQL. ¿Cómo sé que me salí de MySQL? Bueno, es porque aquí ya no observo el nombre de MySQL, ¿no? Como aparecía previamente cuando estaba dentro de mi sesión. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos exportar una base de datos de MySQL, debemos utilizar la herramienta MySQL Dump. ¿Ok? Una vez esto, indicamos el usuario y le decimos que vamos a utilizar la contraseña para validar la exportación y a continuación viene una serie de opciones que ustedes tienen que colocar para hacer diferentes tipos de exportaciones. Por ejemplo, si yo quiero exportar todas las bases de datos que tengo, que son las dos que ya vimos previamente, entonces vamos a colocar otro parámetro que es "-a", ¿vale? Para indicar que todas las bases que tengo ahí en mi MySQL se van a ir a un script de SQL. Observen cómo pongo el operador mayor que para indicar la exportación y a continuación debo de agregar o decir dónde se va a alojar esa información, dónde se va a guardar ese archivo. Si yo no indico ninguna ruta, quiere decir que automáticamente se va a guardar aquí, ¿no? En C. Si yo quisiera que se ubicara en algún otro lugar de mi sistema operativo, pues necesito obtener esa ruta, ¿no? Por ejemplo, quiero que se aloje también, que los archivos que yo voy generando se guarden en mi escritorio. Ah, bueno, pues no, utilizo la ruta que está acá indicada, la copio, le hago un control C, pongo aquí y la pego. Ahora sí, ya estoy diciendo que se va a guardar en el escritorio de mi computadora. Ahora tengo finalmente que agregar un nombre a ese archivo. Por ejemplo, voy a poner ahí todas las bases, ¿no? Y no olviden poner que es de tipo SQL, ¿vale? Para que el formato sea reconocido, si no va a quedar nada más por ahí un archivo sin que el sistema operativo reconozca de qué tipo es. Finalmente le doy Enter y me va a pedir la contraseña de ese usuario que yo puse. La coloco, va a tardar un momentito y luego nuevamente me vuelve a mostrar aquí el prompt. Eso quiere decir que ya la llevo a cabo, verifico mi carpeta y efectivamente aquí ya se creó un archivo. Si yo tengo dudas que contiene ese archivo, bueno, pues abro ahí puedo utilizar un blog de notas, ¿vale? Arrastro el archivo al blog de notas y ya puedo empezar a verificar qué tiene. Si ustedes observan aquí me dice que el servidor es el local,
¿vale? Me dice base de datos actual mi empresa y empieza a crear la base de datos, ¿no? Y hay database y todos los parámetros que nosotros ya conocemos, ¿no? Crea nuestra primera tabla, agrega valores, crea nuestra segunda tabla, agrega valores. Y así nos vamos. Acá no está, aquí está nuestra segunda base de datos, papelería. Crea la tabla clientes, agrega los valores, crea la tabla teléfonos y ahí no agrega nada porque estaba vacía y termina. Entonces, este script que se llama todas bases .sql nos sirve para crear una nueva base, puede ser aquí mismo de manera local o en algún otro equipo que tenga MySQL. Esa es nuestra primera opción. Puede ser que no necesite exportar todas las bases, que nada más necesite alguna. En ese caso, yo tengo que utilizar el parámetro B y a continuación nombrar las bases de datos que yo quiero que se incluyan en la exportación. Por ejemplo, mi empresa. Y vamos a agregar aquí también papelería. Estamos haciendo el ejercicio con los dos. Puede ser que yo en mi MySQL tengo 10 bases de datos, pero bueno, ahorita nada más tengo dos y estas dos mismas las voy a ocupar como parámetros para decir que voy a exportar nada más esas dos bases de datos. Y aquí vamos a ponerle otro nombre para que no se encime con el que ya está. Y le voy a poner mi empresa BD y papelería BD. ¿Vale? También los estoy guardando igual en el escritorio. Agrego mi contraseña y ya quedó. Aquí ustedes pueden ver ya en el escritorio que ya está el archivo mi empresa BD, papelería BD. Nuevamente, si quiero verificar el contenido, pues agarro el archivo, lo arrastro a un blog de notas y aquí está, ¿no? Base de datos, mi empresa. Y tiene el script de antes. Y seguramente aquí abajo está la siguiente base de datos que es papelería. Muy bien. ¿Qué pasa si yo no quiero exportar varias bases de datos, sino nada más quiero exportar una? Bueno, pues en ese caso quito el parámetro B y nada más dejo el nombre de la base de datos que yo quiero exportar, que en este caso, por ejemplo, es papelería. Y aquí obviamente también tengo que cambiar el nombre de mi script SQL que se va a generar, ¿vale? Se puede llamar igual papelería, pero .sql. Muy bien, ya exporté ahora mi base de datos papelería. Veamos nuevamente el escritorio. Ya se generó aquí un archivo que se llama papelería.sql. Observen cómo de entrada el tamaño ya es más pequeño. Si yo quiero verificar el contenido, pues agarro mi archivo, lo arrastro a un blog de notas y ya dice base de datos papelería y tiene la estructura de los datos de la base, inserta los datos y termina, ¿vale? Ya tengo ahí mi script. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora quiero nada más exportar los datos de la base de datos papelería? Es decir, ya no quiero o no necesito nuevamente decirle cuál es la estructura de la base, cómo se llama la tabla, cuáles son las llaves, si nada más quiero los puros inserts. Bueno, pues entonces en este caso agrego el nombre de la base de datos y le digo que va a ser compact. Es decir, de manera compacta, perdón, no es compact, es no create info, no create info, ¿sale? Con esto vamos a poner solo los
datos. Le vamos a poner papelería datos. Ok, ya tengo ahí mi script generado. Vamos nuevamente aquí. Tenemos ahí el SQL. Vamos a abrir un blog de notas. Lo arrastramos. Aquí dice base de datos papelería. Pero si yo observo aquí, ya no encuentro, ¿sale?, la descripción de el create table. Ya no se crea la tabla, sino simple y sencillamente aparecen los inserts. Into values y agrega los valores que estaban en mi base de datos. Todo lo demás, digamos que son instrucciones de seguridad y comentarios que agrega de por sí MySQL DOM. Finalmente, quiero exportar mi base de datos, pero no quiero los datos, quiero la estructura. Entonces, ahora sí agrego compact como parámetro, y aquí en el nombre le digo muy bien, ya está generado mi script. Voy nuevamente aquí a mi escritorio. Aquí en la parte inferior ya está un archivo que se llama papelería estructura. Hago un blog de notas para verificar que efectivamente nada más va a contener la estructura. Y bueno, también aquí me agregó los inserts y la estructura. Yo lo que no quería que me agregara los inserts. En fin, bueno, posteriormente vamos a agregar el parámetro necesario nada más para la pura estructura. Por el momento es todo, mis estimados alumnos. Es importante también decirles que si ustedes quieren verificar cuáles son las diferentes maneras en que trabaja MySQL DOM, pues ustedes pueden verificarlo directamente ahí en su equipo. Escriben MySQL DOM seguido de dos guiones medios y help, y les va a mostrar todos los parámetros que ustedes pueden usar, y dentro de ellos pueden buscar el que ya no hice andar, ¿no? Que nada más es que agregue la estructura y no todo el contenido. Vamos a ver si de entrada lo buscamos rápidamente. Aquí dice no data, entonces o utilizamos guión de o utilizamos los guiones medios no data. ¿Vale? Vamos a ver si es cierto. En lugar de compact le vamos a decir no, y le dejamos el mismo nombre para que lo sobreescriba sin problema. Ya quedó. Vamos al escritorio, abrimos nuestro blog de notas, vamos a verificar, y efectivamente observen que ya no agregó los inserts, sino solamente la estructura de las tablas, es decir, agrega los create tables, pero ya no agrega ningún insert. Entonces, como acaban de ver, pues es importante que ustedes sepan que en todo momento pueden ustedes consultar de qué manera quieren realizar la exportación de su base de datos. Eso es todo por mi parte, estimados alumnos, que tengan un buen día.